Amén. Hoy en la mañana el Espíritu Santo me visitó. Yo creo que eran como las 6 de la mañana y me regaló una predicación de esas que mientras estás escribiendo la estás llorando, estás conmovido. Y me dijo, esta predicación la quiero para... Y me dio una reunión que voy a tener. Y, y me bendijo tanto escuchar esa palabra que de parte de Dios venía. Y empecé a chillar ahí en la cama, estaba conmovido por el Espíritu Santo. De hecho, antes de levantarme, yo sentí un poco de dolor de cabeza. Pero cuando viene el viento, cuando viene el soplo del Espíritu, se quita todo. Y yo me sentí muy bendecido porque vi un ángulo que no había visto. Entonces, hoy quiero hablarte algo que mi corazón está cargado y creo que es una palabra que va a traer un refrescar, y al rato voy a ministrar algunas cosas, pero yo quiero que vayas conmigo al libro de Hechos. Y quiero que leas conmigo el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Lo leemos. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. No es la enseñanza lo que voy a hablar ahorita, pero sí quiero tratar algo específico que tú y yo necesitamos entender y capturar si es que queremos llegar a la tierra que Dios ha prometido para nuestra casa. Y Pablo invita a Timoteo para subirse a un mover profético. Y eso suena a esto: cuando el Señor se te reveló y comprendiste el por qué y para qué vino Jesús a la tierra a morir en la cruz. Y entiendes el por qué y para qué te tienes que congregar. Pero específicamente debes de incrementar tu revelación para poder entender el por qué y para qué Dios en Efesios 2 y en Efesios 4 constituyó pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. La iglesia que no entiende la constitución de Jesucristo al establecer pastores, evangelistas, profetas y maestros, es como si agarrara el consejo de Dios y lo tirara a la basura y dijera: yo no necesito nada de esto para mi vida. Pero ese es el consejo de Dios, es el peso de Dios. Y Pablo llama a Timoteo y lo va a transicionar. Algunos usan esta frase, no sé por qué, pero creo que me puede ayudar a explicar. Pablo va a dimensionar a alguien que está enfrentando una de las peores guerras que al ratito voy a mencionar. Y Pablo lo va a llevar a un punto profético. Eso es lo que sucede cuando tú vienes y te sientas en la casa de Dios. Dios te quiere llevar a una meta, a una tierra, a un lugar profético que jamás te va a llevar una profesión, que jamás te va a llevar ningún ser humano. Lo único que te puede llevar a ese punto es el mover profético del Espíritu Santo. Y cuando tú no entiendes eso, no trasciendes, no permites
que ejecute la autoridad profética, lo que sí permitió Timoteo. ¿Y qué fue lo que permitió Timoteo? Pablo vio guerras, Pablo vio batallas, Pablo vio problemas, vio guerras que jamás ni el dinero, ni la profesión, ni el humanismo, ni los compadrazgos te van a poder llevar a esa meta. Porque ha habido gente que tiene todo lo que mencioné y sigue en el desierto del caos. Porque no han entendido la revelación que debe de producir la eclesia. En realidad, la autoridad profética. Y Pablo observó esos problemas y se da cuenta que Timoteo no estaba circuncidado. Y Pablo le dice: ven, Timoteo, necesito cortar las cosas íntimas de tu vida. Eso es lo que hacemos los padres. Los padres podemos tocar, ministrar las áreas íntimas. En el matrimonio, en la economía, aquellas cosas que tú no permites que nadie se acerque. Aquellas cosas que no permites que nadie hable o trate, pero son las que se tienen que cortar, se tienen que circuncidar, porque esas cosas están llenas de carne y los demonios lo saben y pueden matar. O sea, lo que quiero decir en este momento es que quítate de la idea que pastoreo es escuchar el domingo la predicación durante 2 horas. Eso no es pastoreo. ¿Sabes qué es pastoreo? Vamos a tratar las cosas. Vamos a abordar las cosas. ¿Qué está pasando con tu matrimonio? ¿Qué está pasando con las cosas íntimas de tu vida espiritual? Mientras tú no dejes que corte la autoridad de eso, el diablo va a matar el destino profético. Por más que te sientes los domingos aquí, aunque tengas 11 años caminando con esta iglesia, si no dejas que la autoridad espiritual corte todo aquello que se tenga que cortar, no vas a llegar al destino profético. Yo he llegado a ese destino y me faltan muchos más. Y he sido transicionado y he sido dimensionado porque yo sé sentarme para que traten las cosas íntimas con mi autoridad espiritual. Yo conozco la autoridad espiritual de él y aquí está su pastor, que han habido ocasiones donde nuestra autoridad espiritual trata situaciones de él y conmigo, en situaciones que no es fácil tratarlas, y nos han dado una regañiza a los dos en más de una ocasión. Cosas como que nos han pedido que cortemos relaciones con personas que no son sanas y espirituales y que no tienen un buen testimonio y una buena reputación. Dile al que está a tu derecha e izquierda, para que no chilles tú cuando el pastor te pida que cortes a tal amigo, a tal amiga, a tal novio. A él se lo han pedido enfrente de mí, a mí me lo han pedido enfrente de él. Pero no somos estúpidos, porque al buen entendedor. El problema es que nos gusta estar de lejitos entre las ramas. Pero los padres espirituales saben lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio, saben lo que Dios quiere hacer con tus hijos, y por eso te llamamos para sentarte y cortar las cosas que se tengan que cortar. En otras palabras, déjate pastorear. Y ahí ya puedo terminar la predicación y ya nos podemos ir a comer, ¿verdad? Pero hay más. Y obviamente Timoteo se dejó. ¿Sabes de qué se trata avivamiento, Salomón?
Se trata de qué tan confiable te haces tú para Dios. Para que Dios te entregue las multitudes, para que Dios te entregue las riquezas, para que Dios prospere tu matrimonio con, con finanzas sanas que no te destruyan. Porque nos ha pasado a muchos. Lo hemos pastoreado, Salomón y su servidor. Hemos visto matrimonios que son prosperados, prosperados, y después su propio negocio destruye su matrimonio, destruye su casa, destruye a sus hijos. Y hay varios que yo les he dicho, aguas, pero como no les gusta que les corten, porque eso duele. Cortar la carne duele. Pablo sabía el peligro, sabía lo que Dios quería hacer con Timoteo. Y muchos de los pastores sabemos lo que Dios quiere hacer con muchos de la casa. Y bueno, ya mejor me muevo de tema porque no es la predicación. Pero me encanta Pablo. Fíjate nada más. Y este es un tema para padres, es un tema para pastores, es un tema para líderes. Y es un tema para ministros, es un tema para la gente que no quiere perder el destino profético, que no quiere perder lo profético, la promesa, la herencia, la tierra prometida. Y me encanta porque Pablo, fíjense lo que les voy a decir, nada más para cerrar el punto pasado. Yo me he dado cuenta que yo pastoreo más afuera de la iglesia. Pregúntenle a mi esposa. Porque toda la semana tengo agenda para ministrar cosas específicas en las familias. Y ahí sentados con esas personas les digo, esto es pastoreo. Cuando la situación se pone calurosa, cuando se pone intensa, cuando hay confrontación, cuando las cosas que no puedo decir personalmente, públicamente, ahí las digo. Y Pablo, por cuanto representa un mover profético, por cuanto representa esa dirección profética, creo que se le ayudó a él a agudizar su oído para iniciar una nueva dimensión profética en su ministerio. Y eso es lo que quiere iniciar el Espíritu Santo en esta casa a partir de este año, los próximos años que vienen, una nueva dimensión de comunión con el Espíritu Santo. Por eso es bien importante abordar los temas, no darles largas. Porque el peligro es muy alto. Porque qué glorioso es cuando Dios empieza a manifestar su voz, su peso, su dirección, su voluntad. Y empieza a ocurrir lo que yo empiezo a visualizar en el capítulo 16. Y lea conmigo el versículo 6. Dice el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mira lo que sigue diciendo contundentemente: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto es lo que yo quiero en mi vida, en todo momento y en todo tiempo. Eso es lo que yo quiero en Cultura de Jesús, en todo tiempo y en todo momento, para todos los colaboradores. Y estoy convencido que eso es lo que quieren sus pastores. Qué bueno es cuando Dios desata su sí sobre nosotros, desata su sí sobre nuestros matrimonios, su sí sobre nuestra salud, su sí sobre nuestros hijos. Y me encanta cuando vienen profetas y desatan promesas y desatan palabras y desatan su sí de parte de Dios. Pero los que han transicionado para otro nivel de conquista, para otro nivel de impacto, de impartición, son aquellos que no solo escuchan los sí, sino aprenden a escuchar los no del Espíritu Santo. Y esos profetas casi no les gusta hablar los no.
pero son bien poderosos. ¿Qué clase de comunión tenía Pablo? Para escucharlos sí, pero especialmente los te prohíbo. ¿Con qué confianza el Espíritu Santo se sentía para con Pablo? Para decirle, quiero que dejes de hacer este negocio. Porque increíblemente Pablo estaba haciendo la obra de Dios. Estaba operando en la obra de Dios. El motivo por el cual él estaba viajando en esa dirección hacia Frigia y la provincia de Galacia era para predicar el evangelio. Algo buenísimo, algo glorioso. Pero aún ahí, en la obra y en el reino y en la rutina de la fe y en el ritmo del ministerio, Pablo tenía su oído tan agudo para escuchar los no en medio de esos. Ya eso es otro nivel. Mientras estaba operando en el Espíritu años atrás, me di cuenta, descubrí que el Espíritu Santo desató su voz sobre varias direcciones que no tenía pensada en mi meta, no tenía pensado en mi ritmo. Como por ejemplo que yo supe que Dios me llamó para México, en México. Y lo supe hace 20 años cuando intenté sacar mi visa y me la negaron. Porque si me la hubieran dado, ¿qué cree que hubiese hecho yo? Desde ese día hasta el día de hoy, hasta hace un par de años, nunca más la volví a intentar a sacar. Al contrario, me lo tomé tan personal que yo empecé a decirle, te la pierdes, Estados Unidos. En serio, salí bien indignado que dije, te la pierdes. Ni quiero pisar tus suelos, ni me interesa pisar tus suelos. Y de veras nunca más intenté sacar la visa, hasta que hace 2 o 3 años una familia nos dio una ofrenda para toda mi familia y nos dijo, dice el Espíritu Santo que es tiempo de pagar para que pasen a los Estados Unidos. ¿Y sabes a qué fui a Estados Unidos? La primera vez que fui a bautizar a una persona. Y créanme que ese día que fuimos al tema de la visa, mi esposa llevaba una maletota de tantos papeles y comprobantes y no sé qué más, que yo no supe ni qué onda, dónde iba todo, y me la da a mí para que yo la cargue. Y yo me puse nervioso porque sentí la opresión otra vez. Y yo le dije a mi esposa, mira, yo no, si me preguntan a mí, yo no sé dónde están todos, me voy a estresar, mejor ten tú y tú habla y tú responde. Y cuando llegamos ahí a la ventanilla, me pregunta inmediatamente a mí, ¿tú a qué te dedicas? Y le respondo, pastor. Y dentro de mí, ¿por qué dije pastor? Si me han dicho todos que diga otra cosa. Porque los pastores no tenemos manera de comprobar. Y me dice, ok, espérame un minuto. Aprobado. Así rápido. Escucha esto. Y supe que Dios me metió esa misión. ¿Por qué de pronto el Espíritu Santo se deja de hablarte? ¿Por qué de pronto perdemos la voz? Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué no tenemos esa sensibilidad para escuchar los sí y también para escuchar los no? Porque si aprendiéramos a escuchar los sí, pero especialmente los no, no gastaríamos tanta fuerza, energía, mucho dinamismo, mucha actitud, aún en las cosas de Dios. Porque nos ha pasado
porque hacemos cosas para Dios, gastamos tiempo, dinero y no hubo fruto. Y después tú y yo nos estamos frustrando. ¿Qué pasa, Dios? El peligro no es lo que gastaste, no es el tiempo que invertiste. El peligro es que eso significa una sola cosa que debe de generar en nuestro corazón: temor y terror. Y el temor y el terror puede ser direccionado a esto. Probablemente Él te está dejando de hablar. Y cuando eso está en nuestro pastoreo, específicamente con nuestros liderazgos que han perdido la voz del Espíritu, híjole, si lo vieras desde la óptica del Espíritu Santo y lo vieras desde la mirada del Cordero, porque se trata de almas. Se trata de... Y tú dices, ay, qué bueno que no soy líder, pero eres padre. Cuando tú pierdes de vista, tienes 30 años congregándote, tienes 20 años congregándote, tienes 25 años de conociendo de Cristo y ya no escuchas la voz del Espíritu y no sabes los sí y los no de parte de Dios, está en peligro tus generaciones. Y yo supe que Dios me metió en la misión de México. Fíjate qué tan fuerte, Salomón, que hace como 15 años, 12 años, me vino de parte de Dios una visión de visitar 100 ciudades. Y no sé por qué me cayó ese peso tan fuertemente, porque cuando te caen esas voluntades, te olvidas dejas de ver costos, dejas de ver números, dejas de ver probabilidades, solo te lanzas, te avientas. Y se me ocurre convocar para generar un desafío para la gente, para consagrar un voto de nazareos de un año. Suelto la convocatoria y me llegan 60 personas durante un año para viajar conmigo a 100 ciudades. Dentro de esas 100 ciudades, dentro de ese llamado, me llegaron 4 viejitas. 2, mi suegra y mi madre juntas en el viaje, imagínense. Era el reino de Dios ahí. La obra de Dios en su más alto nivel. Pero me llegó una doña, más bien dicho, que cuando llegó ahí a la reunión, el día que íbamos a arrancar, cuando llegó con sus 2 trenzas tipo así Adelita, su pantalón camuflajeado militar. Y yo dije, Dios me ha dado la instrucción de que en esas 100 ciudades no vaya a iglesias. Dios me ha dado la instrucción de que predique en plazas públicas y que me mueva en el espíritu sin saber hacia dónde ni por dónde. Y le tuve que decir a la gente adulta, por favor, les quiero pedir que mejor la piensen 2 o 3 veces, porque probablemente nos durmamos en gasolineras, nos durmamos en diferentes lugares donde nos agarre la noche. Y me preocupa el que no tengamos las zonas cómodas para ustedes. Y me acuerdo que esta mujer de 2 trencitas, esta doña, me dice, durante 35 años he sido funcionaria pública del gobierno de Quintana Roo. Y desde hace 35 Dios me llamó, pero no hice caso. Déjeme servirle a Dios y morir sirviéndole a Dios. Le dije, eso es lo único que necesito escuchar. Cuando caí en las ministraciones, Salomón, yo veía las trenzas de la doña, brinque y brinque. Yo quiero ser claro en esto. Me encantan mucho los congresos de fuego y de avivamiento porque veo mucha gente adulta.
Y mucha de esa gente adulta me encanta ver cuando sus ojos están quebrados, sus lágrimas están saliendo. Pero no dejo de pensar en mucha de esa gente adulta que muchas de las lágrimas son porque ellos saben que Dios los llamó. Pero este sistema detuvo el llamado, la realidad, frenó el propósito. No lo generalizo, pero me ha tocado verlo en muchas miradas. Estoy bajo el fuego y veo a esa gente llorando y de pronto el Espíritu se me acerca. Llora porque yo lo llamé y no tomó mi yugo. ¿Qué habilidad tenía Pablo para aprender a escucharlos? No. Tengo autoridad para hablarte de esto, claro, porque tengo 22 años de tiempo completo. Soy primer cristiano, primera generación. No hubo un padre que me diera dólares, no hubo un primo, no hubo un tío, no hubo un familiar, no hubo nadie. Solo su voz. De veras, él me dijo, sírveme, deja todo, camina conmigo. Y me sentí en unos tiempos como Jesús en algunos momentos. ¿En qué aspecto? En que dije, voy a hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué? Vamos en el camión a predicar a Laredo y andando ahí en el camión para ir a llegar a la iglesia, me acuerdo que hubo un choque y en ese choque se baja un joven con sus playeritas, todo tatuado, y ahí sentí que dije, este es el momento para ver si esto fluye, porque sentí como el Espíritu Santo me dijo, dile que deje todo, que te siga, que deje todo, que renuncie a todo y que te siga. Y como vi cómo se movió el chico, que bajó y ayudó a la gente y empezó a parar los carros, y dije, este cuate es un picudo. Lo agarré y le dije, sígueme, deja todo. Me dice, dame unos minutos. Quién sabe dónde fue corriendo y al rato llegó con una maletota llena de ropa. Ya después dije, ¿y ahora qué hago? Regresé a Saltillo, hablé con el director del instituto, le dije, hay un joven que me está siguiendo. 10 años ese chico se metía heroína. Y a partir de ese momento comenzó la limpieza de su cuerpo. Después de ese momento levantó una casa de rehabilitación en Tampico. Pablo tenía una sensibilidad para escuchar la voz. Y qué importante es que aprendas a mantener, a cuidar, a no perder, a hacer lo que se tenga que hacer, porque esa voz es clave para tu vida, es clave para tus generaciones. Esa dirección profética es vital, importante, contundente. Pero ¿qué es lo que la mata? Costumbre, rutina, cosas tan simples. Se pierden porque de pronto nos ensimismamos, nos acostumbramos, porque somos humanos y porque de pronto el humanismo se mete entre nosotros. Deja tú de ideologías, déjate tú de doctrinas, cuestiones habituales. Cuestiones que se pierden en el día a día. Cuando en la mañana te levantas y Él te habla y decides no escuchar su voz, y de pronto vas caminando en la calle y te dice, para, ora por Él, y cosas así que empiezan a perjudicar nuestra relación, hasta que de pronto Él dice, me hago un lado. Oh, pero Espíritu Santo, estoy en tu obra, estoy haciendo iglesia.
Pablo estaba haciendo iglesia. Pablo estaba haciendo ministerio. Pablo estaba haciendo la obra de Dios. Pero ahí Pablo se aseguró que en todo momento su radar estuviera incendiado para escuchar el palpitar de parte de Dios. Porque se puede perder la costumbre, tu agenda, mi programación. Todos aquí ya traemos una agenda. Ya sabes lo que vas a hacer mañana, el miércoles, el jueves, el viernes. Y cuando Dios ve que gobierna tu agenda, Él quita su agenda. Está en peligro toda tu casa. Una vez Eliud me agarra y me dice: vente conmigo a España. Y escuché en medio de su voz la voz del Espíritu. Sabía que era la voz del Espíritu. Muere Eliud. Y me dijo el Espíritu: quiero que sigas yendo a España. Y yo me pude meter un rollo en el cual yo pude haber dicho: es que si no me pagan vuelos, si no me pagan hoteles, no voy. Pero cuando tú tienes entendimiento, tú haces lo que hizo Pablo. Sabes frenar, sabes parar, no importa los costos. Porque nuestra agenda se alimenta de nuestros intereses, de nuestros objetivos, de nuestros planes. Si no me conviene, no voy. ¿Qué voy a sacar de por medio en esto? ¿Qué hay para mí? Una vez el Espíritu me dijo: cómprate un boleto, vete a Inglaterra. ¿Qué tal si te dice el Espíritu eso hoy? Me acuerdo que me fui con mi esposa y yo siempre ando con el radar, porque a estas alturas yo no voy a andar con el rollo de ¿qué hago aquí? No, yo sé que en donde estoy, yo vine hoy para acá porque era la agenda del Espíritu Santo. Y yo capturé en la mañana lo que tenía que capturar. Y cuando íbamos caminando en las calles de Chinatown, ahí en Londres, me grita un musulmán: ¡hey! Tú, enséñanos a adorar a tu Dios. ¿De veras quieres mantener la voz viva del Espíritu? Ahora yo sé que Dios me ha metido en una agenda donde no estaba mi voluntad y no estaban mis planes. Porque no, allá voy, yo gasto, yo invierto. No me tratan bien, tan bien como me tratan aquí en México. Y Dios me pone a España. Y siempre que he ido a España, siempre, los últimos años, antes de todos los años, siempre sabemos que era invertir, no recibir ofrenda. Y algunos me decían: pero ¿por qué vas? Te pagan, que te paguen ellos. No, Señor. Yo sé lo que yo estoy cuidando. Yo sé quién me está llevando allá. Porque escuchen, varias voces me dijeron: nunca confíes en los gitanos, años atrás. Y voces de gente muy respetable. Y yo automáticamente dije dentro de mí: nunca voy a confiar en ellos. Y quise entrar porque sentía que era Dios impulsándome. Quise entrar a las iglesias españolas, pero fueron los que peor me trataron. Y descubrí que los que mejor me trataron, y eso fue porque gracias que un día mi esposa, yo le hablé en un hotel y le dije: oye, mi amor, nunca más vuelvo a venir a España. Estaba bajo una depresión horrible en ese cuarto solo. Porque todavía uno va a servirles, todavía uno va a predicar con el fuego, con la palabra de Dios, con el Espíritu, y vemos la mano de Dios.
y de pronto sentir esos rechazos y esas indiferencias. Y me acuerdo que le hablé a mi esposa y le dije, ya no vuelvo a venir, porque siento una opresión, siento que no están valorando la semilla que estoy compartiendo. Y ella me dice, es que quizás Dios no te quiere llevar con ellos, quizás Dios quiere que incendies a los gitanos. Y en ese momento Dios me muestra una película. Me mostró una película de ver cómo esos hombres, cuando caía el fuego, híjole, un respeto hacia nosotros. Y ahorita yo voy, pregúntale a Milton, a Isaías, van a donde andemos. Y yo dije, esto es cierto. Si tú me das a mí un bebé español para que yo lo agarre, yo chillo, mano. Chillo. Porque siento el fuego, siento el amor del Espíritu hacia esa nación. Y estando predicando en esos lugares, años atrás, 7 o 8 años atrás, llegó un joven, lo incendió el Espíritu. Cada año que llego yo allá, él va, lo saludo. Y hace como 3 años, 4 años, lo vi, y lo vi con su esposa. Me dice, te presento a mi esposa, ahora somos pastores. Perfecto. Y este año él me pidió que estuviera con él nuevamente. Y nos armó una agenda a mi esposa y a mí. Pero yo traigo la idea de los años pasados, de cómo ha sido difícil la guerra, la batalla. Pero oh, sorpresa, cuando llego, en esta ocasión, le ponen a Pati a predicar. Y está predicándole Pati a todos los jóvenes, eran casi 150 jóvenes. Yo hasta dije, ¿por qué no prediqué yo? Es la mejor reunión que he tenido en toda mi vida, los años que he venido aquí, y no estoy predicando yo. Resulta que al día siguiente me lleva a otra reunión y me dice, yo no te voy a decir nada, solo quiero que veas lo que Dios está haciendo. Al día siguiente vamos a otro lugar, manejando desde las 5 de la mañana, llegamos al lugar, y cuando estamos en ese lugar, estaba a reventar 600 jóvenes. Había un ambiente de parte de Dios brutal. Y yo estaba ahí, wow, ¿qué está pasando aquí? Y me dice él, ¿qué estás percibiendo? Veo a Dios. Y me dice, mucho de lo que has sembrado, velo. Estoy a punto de predicar y veo a 12 jóvenes que van hacia el del audio y le dicen, se escucha muy fuerte el audio, bájenle. 12 jóvenes, no abuelitos, 12 jóvenes. Y yo dije, no, ahorita que predique, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que agarro el micrófono, empiezo a predicar, Dios empieza a mover, veo que los jóvenes van a la parte de atrás con el ingeniero del audio, los veo como que discutir, y sigo predicando, y el del audio nada más me hacía así. Y yo no sé si me estaba diciendo, bájale, tú la estás regando. Yo no sé lo que me decía. Y en una de esas se les escapa a los jóvenes, se viene hasta enfrente, se sienta enfrente, se sienta alrededor al lado de los líderes, trae su tablet donde está manejando todos los volúmenes y me grita, dale, yo traigo aquí el audio, no los van a callar, sigue. Terminamos la reunión, había una locura. Y él le pregunta, ¿y qué onda? ¿Tú de dónde eres? Y me dice, soy francés. Amo al Espíritu Santo. Lo quiero ver en España. Lo quiero ver en Europa. Y el Espíritu, cuando ve que tu agenda gobierna tu vida, cuando ve que tu agenda gobierna tu familia, cuando ve que gobierna tu agenda los planes para tus hijos, es muy probable que él empiece a quitar sus no. Y eso es lo más peligroso, porque lo que sigue es que él quita su agenda. Mis amados, tú sabes lo que significa hacer en tus fuerzas lo que has hecho.
Mi pregunta es, ¿si entiendes que estás en una casa profética donde se supone que los hijos son del Espíritu, como el viento, que nadie sabe a dónde va ni a dónde viene? La gente profética somos así. Estamos aquí hoy, mañana quién sabe dónde estemos. Porque hay un peso por el amor de la voz del Espíritu Santo. Es como el hijo cuando escucha a papá. ¿Ves al bebé, al niño, cuando te está escuchando papá, cómo está perdido en amor mientras tú estás hablando? Ahora no nada más fue un no, viene otro no del Espíritu Santo. ¿Qué nivel, señores? Verso 7: y cuando llegaron a Misía, intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu nuevamente no se los permitió. El ser domesticados, el ser terrenalizados, corre el riesgo que pierdas la voz. ¡Qué guerra, señores! ¡Qué batalla! Porque tú mañana sabes lo que tienes que hacer y se te ha hecho la idea que el domingo es el único día apartado para Dios. Y yo sé que Dios me ha llamado a España. Sobre la marcha, ahora Dios me pone a Israel. Hace 4 años el Espíritu Santo me dijo: lleva a Patti, quédate con ella 4 días en el hotel. ¿Sabes cómo estaba yo en el hotel? Como león enjaulado. Estaba caminando así, así, y luego orando en lenguas, mientras Patti estaba dormida, como no tiene una idea. Se levantaba y le decía: vamos a caminar. No tengo ganas de caminar. Ahora yo sé que en la salud de mi esposa, Israel le hace muy bien. Por eso voy. La sana Dios caminando en ese lugar. Y este año volví a ir, pero yo voy con el radar incendiado. Sé que vengo a visitar lugares bíblicos, pero yo sé que me estás trayendo de una manera en la cual tú eres el que me quiere traer. Porque lo pones todo tan simple y tan fácil. Y cuando Dios lo pone así, digo, aquí hay una voz de Dios. Porque en mis fuerzas me puedo tardar horrores. Y me acuerdo que íbamos caminando ahí en las calles de Israel. Voy caminando y me entra un messenger de Israel Rojo y me dice: pastor, tengo un amigo allá en Israel, escríbele. Me lo pasa vía messenger, no trae WhatsApp, no trae número, y le escribo. Me responde, le digo quién soy, le digo que ando ahí. Él me dice que está a 2, 3 cuadras de donde estoy caminando, porque voy en el celular agarrando internet de las cafeterías, de donde pueda, y cada que agarraba señal, ahí mero le escribía, mientras todo mi equipo iba caminando con maletas. Y me alcanza el tipo, se para frente a mí y le digo luego, oye, Israel Rojo me pasó tu número, pega tu contacto. Me dice que son muy buenos amigos y me dice: yo no sé quién sea Israel Rojo. Y le dije: ¿por qué no? No lo conoces. No sé quién sea ese tipo. Pues él me dijo que tú y él se conocen. No lo conozco. De hecho, estoy molesto con esa persona. Así me dijo, ¿verdad, Pati? Le dije: ¿por qué? Porque según él me escribió a través de un matrimonio y me hizo quedar muy mal esperando una reunión en Zoom. Ya después, cuando pude, les marqué a Israel: oye, este cuate está bien enojado contigo.
Ya tuve que poner paz, en serio. Y lo empecé a escanear. Porque dentro de mí dije, ¿este quién será entonces? ¿A qué se dedica? No vaya a ser del Hamas. Nos escaneamos, me escaneó, no lo conozco, no me conoce. Vamos en el camión hacia el hotel, por una guerra de miradas todo el rato, hasta que siento la convicción del Espíritu y me dice el Espíritu, invítalo mañana, que te acompañe. Y después le preguntas, ¿qué quiere que tú hagas? Y me lo llevé al día siguiente a todo el tour. Y dentro del todo el tour le conté por qué está ahí, porque él es de Tlaxcala. Le pregunté, ¿y tú qué haces aquí? Estás bien joven. Me cuenta una historia profética brutal, que en pleno camino íbamos riéndonos, él y yo, porque nos cayó vino, porque me cuenta cómo fue el motivo de que ya no regresa a México. Lo único que lo hacía regresar eran sus padres, pero vino COVID y a los dos los mató. Y ahí nos cae el vino. O sea, qué psicópata nos veíamos él y yo. Estamos. Y él se empezó a reír. Mira lo que tuvo que hacer Dios. Y yo le dije, ahora ya no tienes nada para regresar. Y sí, se ve mal, pero en los que son proféticos no. Porque entendemos que esos padres le sirvieron y le amaron a Dios. Y el sentimentalismo de uno profético, de ser muy arraigado a sus padres, muy sentimentalista. Ay, no voy a dejar a mi papá, a mi mamá, cuando Dios te está llamando. Estoy hablando con gente profética, no con gente llena de Barney, ¿me entiende? El espíritu Barney. Te quiero yo y tú a mí. Somos un. ¿Cuántos saben que en el reino de los cielos hay guerra? El reino de los cielos dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabes qué es lo que necesita tu papá, tu mamá? Que alguien les presente a Jesucristo. Porque va a venir la enfermedad, va a venir la guerra, va a venir la batalla. Pero si ellos tienen a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, van a ser fortalecidos aún en medio de la enfermedad. Como ese hombre que perdió sus 5 hijos. Su esposa se inundaron en un barco y escribió un himno. Y el himno dice, estoy bien. O sea, ¿cómo puede decir ese tipo, estoy bien? Pues porque conoce a Dios. ¿Vamos bien? Verso 8. Y pasando junto a Misía, ¿qué dice? Descendieron a Troas. Verso 9, léalo en voz alta. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Escucha esto, escucha esto. Le pregunto yo a este joven y le digo, oye, al final que nos acompañó a todos los lugares donde andábamos, le pregunto al final, ¿qué quieres que hagamos? Somos 17 personas. ¿A dónde quieres que vayamos? Y él me dice, acompáñame. Quiero que ores conmigo en la Torre de Jerusalén. Yo pensé que era un lugar bíblico ahí en el casco de Jerusalén. Toma en cuenta que mi celular dice a mi esposa y a mí que hemos caminado lo que no hemos caminado en los últimos 3 años. O sea, imagínate qué cansados estábamos. Porque caminar en Jerusalén es caminar. Y todavía caminamos de ahí hasta donde él quería, que yo pensaba que en esa zona eran como 5 o 6 kilómetros. Llegamos a un edificio. Y cuando llegamos al edificio, nos mete ahí en el elevador y sube como al piso 25. Cuando entramos al piso 25, nos movemos hacia la derecha y hay un cuarto. Cuando entro al cuarto, caminamos por la alfombra, veo a 4 mujeres rusas, doñas rusas.
Y entramos, mi esposa y todo el equipo, y el colaborador me dice: hey, caminen en silencio porque no quiero que distraigan a la gente. Vamos caminando en silencio, tranquilo, relax. Y nos sentamos, y de pronto de las 4 rusas a una le cae un bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando crucé la puerta yo sentí cómo cayó el fuego, cómo cayó la unción. Y nos sentamos ahí, y esta mujer rusa se levanta y empieza a clamar, empieza a gemir con un quebranto, con unas lágrimas. Tan fuertemente oró que todo mi equipo empezó a ser visitado por el Espíritu Santo. Yo me tiré en el suelo, empecé a chillar. No sabía ni lo que decía esa mujer, pero sabía que Dios estaba ahí, y sabía que estaba orando por Israel, estaba orando por Jerusalén. Y es ahí la primera vez que personalmente yo reconozco que oré como nunca había orado por Jerusalén. He orado cuando desayuno, como y ceno: Señor, bendice a Israel, pero nunca como ese día. Oh, me levanté bien quebrantado y le digo a este joven: ¿y este lugar de quién es? Y me dice: es un matrimonio que el Espíritu Santo les dijo, son un matrimonio de la India, que el Espíritu Santo les dijo que compraran este piso porque Dios les estaba dando la orden de que levantaran un lugar, y Dios se iba a proveer de su pueblo para venir a orar por su pueblo. ¿Y sabes qué me decía Dios? Aunque no quieran orar por mi pueblo, yo me proveeré para que oren por mi pueblo. Y ahí Dios me dice: quiero que hagas Dios de los violentos aquí. Y le digo a ese joven: oye, ¿me puedes conseguir este edificio? Porque el Espíritu Santo me está diciendo que traiga gente mexicana a interceder, a clamar. ¿Lo podemos hacer desde aquí? Claro que sí, pero la cosa cambia estando ahí. No, nos cayó una unción. Yo salí chillando. Ahora sé que tengo que ir cada año a Israel. ¿Y sabes cuál es la mejor pelea? La mejor manera de hacer oración, de conquistar allá: orando, tirados en el suelo, que escuches la voluntad del Espíritu. Van 3 naciones: México, España, Israel. Y aquí está Salomón y algunos de ustedes que no me van a dejar mentir. Hace como 3 años, yo oré por Cuba. Y a raíz de que un pastor mitotero que dice que ama Cuba, que ese día que oré por Cuba, él traía una playera negra de Cuba. Y ese día me dice ese pastor mitotero: vamos a Cuba, vamos a orar ahorita por Cuba. Y yo agarré la palabra y le dije: órale, va. Y me subí en el Dios de los violentos y vamos a orar por Cuba. Y empezamos a clamar, a guerrear. Y quedamos formalmente él y yo que íbamos a ir a Cuba. Y a la mera hora de los trancazos se me rajó. Y Dios sabe que en mi agenda no estaba Cuba. Llegué yo a esa nación, prediqué, el Espíritu me da una instrucción, la empiezo a ejecutar, pero fueron días difíciles para mí, porque en serio fueron los días más largos de mi vida, y lo van a entender algunos de ustedes. Fueron los días más largos de mi vida. Y ahí el Espíritu Santo me dijo: aunque no estaba en tu agenda, sí está en mi agenda que tú vengas. Y este año volví a ir, pero ahora el Señor me dio la instrucción de llevarme a más gente. El año pasado, fíjense nada más cómo era la agenda de Dios, que alguien me conoce porque le escribo vía Facebook para que me muestre un terreno. Le hablo yo a esa persona, nos conectamos, vamos a ver un terreno. No nos gusta ni a él ni a mí, no me gusta a mi esposa ni a mí. Y esa persona después me vuelve a marcar y me dice: quiero que conozca a un hombre porque esa persona probablemente le pueda bendecir. Pero esa mujer que nos llevó a mi esposa y a mí le dice a él, a ese hombre,
te voy a presentar unos pastores, ellos andan buscando terreno y son posibles compradores. O sea, esa persona que la hizo como que de conexiones estaba en sus negocios, metiéndonos al hombre con el que me presentó y a mí. Total, nos vimos en su oficina, estamos sentados. Yo me le quedo mirando, él me queda mirando porque él está esperando que yo hable. Yo estoy esperando que él hable. Hasta que yo me desesperé y dije, ya me voy. Ya después me habla y me dice, oye, ¿no te gustó nada lo que estoy ofreciendo? Le dije, no, pues es que yo no vine a eso. Yo vine porque esta persona me dijo que tú me ibas a probablemente ayudar. O sea, no, a mí me dijo que tú vienes a comprar. Le dije, no, pues ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no vienes y nos tomamos un café? Nos tomamos un café nuevamente en su oficina, estamos sentados y me dice, en ese momento el Espíritu Santo, llévatelo a Cuba. Y le dije, tú te vas conmigo a Cuba. Y le mete un codazo a su esposa y me mira y lo mira y le dice, él se va a Cuba con usted. Es en serio. Resulta, estoy hablando de un empresario que él es el negociador para venderle mensualmente 30, 40 millones de pesos en el tema de mueblería. Es el que le hace la mueblería a todo Coppel a nivel nacional. Lo estoy desafiando a que rompa su agenda y dile al que está a tu derecha, izquierda, y tú que no quieres cerrar tu changarrito el domingo. Ay, no tengo tiempo. Pues por eso se te va la agenda de Dios. Ay, es que Dios se tiene que acostumbrar a mis tiempos. Por eso se te va la voluntad de Dios. Ay, es que no tengo cosas más importantes que la presencia. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Y me dice su esposa, pastor, hace muchos años yo iba a su iglesia, pero me fui a México. Y le dije, ¿en serio? Pues con razón Dios me está diciendo que me lleve a tu esposo. Me lo llevo. Por cuestiones de agenda, él tuvo que comprar sus vuelos de diferente manera a la manera como ya estábamos organizados. Y se le ocurre a mi esposa decirle a hombres, lleven muchos blanquillos. Y yo dije dentro de mí, ok. Llegamos a Cancún porque de ahí volábamos hacia Cuba. Y se nos ocurre ir al Sams, como a eso de las 8:30, ya cerrando. Vamos corriendo y vimos las tapas. Pero ella no se refería a tapas, se refería a Tetrapac, a huevo líquido. Y nosotros llevamos las cajas. Y agarro a este empresario y le digo, tú te vas a llevar todas las cajas en tu maleta, saca toda tu ropa. Le metimos no sé cuántas tapas de huevos. Ahí lo tienes, se va él en el avión, las meten ahí y al ratito lo vocean en el avión. Álvaro, señor Álvaro, lo necesitamos. Sale del avión y todo batido. Pues es que nosotros, pues para nosotros los hombres, huevo es huevo, ¿verdad? Hombres, algunos hombres que no sabemos mucho de cocina, huevo es huevo, ¿verdad? Y Pati decía, no, es que hay potecitos ya con la yema lista. No, pues sí que vamos a saber. Pues le dice, esta maleta no puede viajar. Y se le metió la misión a ese hombre. No, tiene que ir. Tienen que llegar. Los pocos que estén tienen que llegar. Saca su otra maletota. Saca sus playeras Versace, sus playeras de marca. Y empieza a limpiar todo. Llegó allá, se paró ahí. Y yo lo veo que vino con un escurrimiento en su maleta. ¿Y qué te pasó? No, pues se rompieron todos los huevos, pastor. Dije, ¿en serio? La mitad sobrevivieron. Pues gloria a Dios. Y en ese momento le entra una llamada de su esposa y le dice, nuestro matrimonio se destruye. Vio cosas que no debió él hacer. Las encontró la esposa en el celular
Y me dice él todo sudando, llorando: mi matrimonio, pastor, mi matrimonio. Y que lo agarro en serio y le digo: comienza la voz de Dios sobre ti. Aquí te quedas. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. No, hombre, se la pasó chillando todos los días ese hombre. Terminó el viaje y me dice: estoy dispuesto a hacer lo que sea para escuchar su voz. Dime qué hago, pastor. Deja tu ciudad, vente a vivir a Pachuca. Se fue a vivir a Pachuca. Dios lo prosperó con una casa preciosa en una de las mejores zonas en Pachuca. Dios lo bendijo con 6 hectáreas. Dios lo bendijo ahora con 2 hectáreas. Y ese hombre me acaba de sembrar 1 hectárea. Dios le acaba de dar una hacienda, una pequeña hacienda. Y me dice: pastor, ahí está la hacienda para lo que usted quiera hacer. Cuando tú escuchas la voz de Dios, siempre Él te va a llevar a lugares que tu humanidad y tu racionalismo y tu inteligencia, por más que la tengas, no te va a llevar, porque la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios son de bien, son de paz. Ahora sí, ayúdame. Cuando Pablo escuchó los no del Espíritu Santo, cuando él sabía escuchar los sí y los no, en Hechos 16, escúchame, verso 9. Ahora se abre lo profético y viene la visión del macedonio, porque ahora Dios le quería contar a su siervo, a Pablo, cuál era su corazón. Pablo vio con fuerza lo profético y supo: esta es la agenda de Dios. Esta es la agenda de Dios. Este año fui a Cuba nuevamente, pero ya con otra visión. Dios metió Cuba en mis manos, en mi corazón. Si yo agarro un bebé cubano, chillo, como si agarro uno a un bebé mexicano, como si agarro un bebé judío, perdón, español. No he agarrado ni un bebé español, es judío. Los he visto en el aeropuerto y me les quedo mirando. Cuando empiezo a escuchar ese bebé hebreo gritar: Abba, Abba, ay, no manches, ahí me cae Dios. Pero escucha, con esto entro a la parte final. Hace 2 años, aquí está Salomón, 3, no, hace 2 años, tuve la reunión más importante acerca de mi hija Rúa. En pleno congreso, ese día yo tenía que dejar todo, porque Dios me citó a través de los psicólogos para escuchar la definición, el veredicto sobre Rúa. Y yo estaba sudando porque decía, le mandé primero a Patti y le dije: cuando ya llegue los psicólogos, en ese momento, cuando llegue ella, me marca. Si yo salgo corriendo pero yo quería estar con mi hijo en su graduación de Intensity, y yo quería estar en todo al mismo tiempo. Y estaba sudando en el tema de que, híjole, si me llaman en el momento en que está mi hijo recibiendo me voy a sentir mal. Espíritu Santo, ayúdame, haz que todo esté en orden. Y estoy con Rael y salgo volando hacia la oficina. Llegué bajo el fuego del Espíritu, entro a la oficina. Está mi esposa, están los psicólogos y me preguntan: ¿de dónde vienen? Y le digo: vengo de un lugar donde se movió el Espíritu Santo. Y esa mujer se hace para atrás. Y le dije: ¿tú conoces el Espíritu Santo? Y me dice ella con un semblante quebrantado: yo soy hija de un evangelista. Y la empiezo a agarrar, le empiezo a hablar de Cristo, le empiezo a hablar del Espíritu Santo. Total, ya no hablamos nada de Rúa.
Hablamos más de ella, no hablamos más de mi hija. Este año, mientras Pati y yo estamos en el muro de los lamentos chillando bajo el fuego del Espíritu, le entra un audio a Pati y el audio le dice: ya sabemos las raíces de tu hija Rúa. Sus raíces son Cuba. Todo lo que sucede cuando metes en tu vida la agenda de Dios. Me dicen los pastores cubanos: qué bendición, Pastor Héctor, que está aquí con nosotros. Y les digo: ni tienes idea cuánto me ha bendecido tu nación. Hay cosas nuevas que solo vienen de la voz del Espíritu Santo. Hay cosas gloriosas que se van a desatar cuando tú rompes tu agenda. Quiero que veas cómo camina un hombre en la tierra que escucha la voz del Espíritu. Quiero que lo veas, porque después de que recibe Pablo la visión del macedonio, y el macedonio le ruega y le grita: vengan y ayúdenos. Cuando Pati me está diciendo ese audio, está quebrantada, yo estoy quebrantado, y veo como mi Rúa me agarra de la mano, me mira a los ojos y me dice: no te olvides de mi gente. Escucha esto. Quiero que veas cómo camina un hombre del Espíritu. Oh, si se levantan de estos hombres como tú, Salomón, cada vez más aquí en Michoacán. Mira cómo se mueven esos hombres. Dice el versículo 9: y se les mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdenos. Pónganme el versículo 10. Pónganme el versículo 10 y quiero que lean lo que dice conmigo el versículo 10 para que vean cómo se mueve un hombre que escucha la voz del Espíritu. Así Dios te está llamando a caminar, centro de avivamiento Uruapan, como lo define este versículo, verso 10. Cuando dio la visión, dice el verso 10, enseguida, no le pones largas, no le pones peros, no le pones no puedo, enseguida. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto nos cuesta? No importa el costo. Vámonos. Vamos con todo. Es la voz de Dios. Es la agenda del Espíritu Santo. Es lo que Él quiere hacer. Cuentas conmigo. Voy contigo. Enseguida. Fíjate nada más qué frase. Y la que sigue me pega, me golpea. Procuramos. Ay, procuramos. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Se lo conté ya a Salomón. Me dijo: cada año, Héctor, de los 12 meses, me vas a diezmar un mes para misiones. En ese mes tú vas a hacer lo que yo te voy a guiar a hacer. Enseguida. ¿Qué más dice? Luego procuramos partir a Macedonia. Fíjate lo que sigue. Léelo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Sabes qué es lo que entra sobre ti por escuchar los sí y los no del Espíritu? Entra una unción de certeza. Una
convicción, hay una seguridad, caminas con una determinación, hay una tremenda convicción. Ya no hay dudas, ya no hay temores. Sabes que Él te ha mandado. Sabes lo que Él va a hacer con tu hijo. Sabes lo que Él va a hacer con tus hijos. Pero cuando estás lejos de la voz del Espíritu, hay muchos temores, hay muchas incertidumbres. Le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la economía, a que te despidan del trabajo, a que ya no tengas clientes, porque estás lleno de incertidumbres que han provocado una agenda basada en tu voz y en tu racionalismo. Pero cuando te mueves en la voz del Espíritu, caminas sin inseguridades. Claro que hay temores humanos, sientes las olas, pero vas convencido de que es la perfecta voluntad. Rompes tu agenda, rompes tu voluntad para establecer la agenda de Dios, la voluntad de Dios. Hey. Yo no sé cuántos llamó el pastor Salomón para ir a Cuba, pero si te llamó, quiero que veas que no es la voz de Él. El Señor quiere romper tu agenda. Quiere que te des cuenta lo que es caminar en el Espíritu. Este año yo me llevé a 10 empresarios de la iglesia. No, hombre, muchos de ellos. No, mejor vívanlo. Nos cayó la unción de formas diferentes. Dios nos dio la provisión para darle de comer a 1000 personas, lunes, martes, miércoles. Y como los frijoles con ellos, el arroz con ellos. Te hago una pregunta. ¿Cómo está la voz del Espíritu Santo en tu vida? Quiero guiarte en una oración. Pero te quiero pedir te quiero dar un consejo. No la pierdas. Por nada. Levanta tus manos. Si sabes hablar en lenguas, empieza a hablar en lenguas.